blessing and what a joy it is to be together once again. Although we may be in separate locations, but we know we are together and united by the Holy Spirit. And as we begin, I would like to invite you to turn your Bibles to Isaiah 25. And we're going to read verse 1. And it's a wonderful reminder of why we should be praising, why we should be exalting, why we should be rejoicing in the name of the Lord. And it reads, "O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Plans formed of old, faithful and sure." What a great reassurance to know that our God is unchanging and that our God will remain the same today, yesterday, and tomorrow. Let us pray, family, as we continue our worship service. Lord, we come before you, Lord, this afternoon because, Lord, we are aware that we need you in our lives. Lord, we thank you for your faithfulness. We thank you for your mercy, Lord. We thank you for that continued, Lord, strength that you provide, Lord, even when we may feel like we don't need it, Lord. We are thankful, Lord, because you continue, Lord, to bless us every week, Lord, with the Sabbath hours, Lord. And as we come together, Lord, in worship, Lord, we ask that your Holy Spirit be felt, Lord, wherever we may be gathering right now, Lord. May it strengthen us, Lord. May it continue to guide. May it continue to open our eyes and our hearts, Lord, that we may be able to receive what you have in store for us today, Lord. We thank you and we praise your name. Amen. Family, let us sing and let us worship. Let us praise the King. There are many, many reasons why. And his faithfulness and his mercy are one, but there's none other than that of Jesus Christ, who came and who died and who through that sacrifice gives us that living hope. And that is more than enough for us to praise. There's a reason why the curse of sin is broken. There's a reason why the darkness runs from light. There's a reason why we stand here now forgiven. Jesus is alive. There's a reason why we aren't overtaken. The reason why we are not overtaken. There's a reason why we sing on through the night. There's a reason why our hope remains eternal. Jesus is alive. Praise the King, he's risen. Praise the King, he is risen. Praise the King, he's alive. Praise the King, death's defeated. Hallelujah, he's alive. Whoa, hallelujah, he's alive. There's a reason why our hearts can be courageous. There's a reason why the dead are made alive. There's a reason why we share his resurrection. Jesus is alive. Praise the King, he is risen. Praise the King,
sting? Hell, where is your victory? Death, where is your sting? The world could not ignore it when all the saints are roaring. Hell, where is your victory? Death, where is your sting? The grave could not ignore it when all of heaven's roaring. Hell, where is your victory? Death, where is your sting? The world could not ignore it when all the saints are roaring. Hell, where is your victory? Death, where is your sting? Praise the King, He is risen. Praise the King, He's alive. Praise the King, death's defeated. Hallelujah, He's alive. Whoa, hallelujah, He's alive. Whoa, hallelujah, He's alive. Amen, amen, amen. Praise Jesus, He is alive. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Let's sing You Didn't. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sing with us. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Your
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Amen. Buenas tardes, familia del Caleo. Es un gozo para nosotros poder saludarles este sábado, que aunque físicamente no podemos estar juntos todavía, pero por medio de la tecnología podemos estar congregados alabando el nombre de Dios en este sábado. En esta tarde vamos a compartir el Salmo 9 de los versículos 9 al 11. Dice, el Señor protege a los oprimidos, Él los protege en tiempos de angustia. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Canten himnos al Señor que reina en Sión, anuncien a los pueblos lo que ha hecho. Con este versículo Dios nos anima a seguir confiando en Él. Nos anima a creer en Él, que Él está a cargo de todo lo que estamos pasando ahorita. Habla de los oprimidos. Tenemos muchos oprimidos ahorita con esta pandemia que está pasando. Dios está a cargo de esto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios, no importa lo que estemos pasando, pero Dios está a cargo de esto. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él, seguir alabándolo y cantando himnos como nos dice el versículo. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado, familia. Feliz sábado, familia, y bienvenidos una vez más a su iglesia, Caleo. Es un privilegio saludarlos en este sábado una vez más y darles una cordial bienvenida a este espacio cibernético de nuestra iglesia. Los extrañamos, familia, aquí estamos en nuestro edificio. Pasamos un momento hace rato orando por usted, por su familia y deseando poder regresar a este lugar, que primero Dios va a ser muy pronto que regresaremos. En estos momentos que estamos algo distantes el uno de los otros, tenemos todavía la oportunidad de conectarnos por medio de los grupos pequeños. Así que nosotros como iglesia hemos lanzado los grupos Life Groups hace unas semanas que nos permiten mantenernos en contacto, nos permiten continuar creciendo como iglesia en nuestras amistades y relaciones. Así que los invitamos a inscribirse a uno de estos grupos en la dirección que aparece en pantalla y puede usted unirse, a pesar de que ya llevamos varias semanas de haber comenzado, puede unirse y puede integrarse a uno de esos grupos en esos días que vienen. También quisiéramos tomar un momento y agradecerles a usted, a cada uno de ustedes por su fidelidad. Hemos estado en un momento difícil como sociedad, donde los empleos, donde el ingreso ya no es lo que era antes. Sin embargo, alabamos a Dios y agradecemos a usted por su apoyo constante sobre este ministerio. Gracias por contribuir y ser fiel a sus diezmos y ofrendas. Y una vez más, si quisiera continuar
siéndole fiel. La dirección aparece aquí en pantalla. Usted puede visitarla y puede ahí encontrar maneras donde puede usted regresar sus diezmos y ofrendas. Hoy continuamos una serie en el libro de Apocalipsis, una serie que le hemos titulado La Esperanza Revelada. Y es porque Cristo Jesús se encuentra en el centro de este libro. El libro de Apocalipsis es un libro que a muchos de nosotros nos genera miedo, incertidumbre o ansiedad. Es un libro con bestias y dragones y plagas y pestilencias. Y las escenas que hemos visto hasta este momento han sido algo diferentes. Hemos visto el trono de Dios, hemos visto al Cordero inmolado, pero que está de pie, recibiendo el dominio de todo el universo. Son escenas de adoración, son escenas lindas de esperanza, escenas positivas en el libro de Apocalipsis. Comenzando el capítulo 6 de este libro, las cosas empiezan a cambiar. Empieza a haber ya un poco más de aquello que nos causa ansiedad y miedo. Los 4 jinetes del Apocalipsis, las pestilencias, las plagas, todo eso viene después del capítulo 6. Y se me hace interesante que, yo creo que Dios lo hace con toda intención, es que antes de entrar a aquello que nos causa ansiedad e incertidumbre, Dios quiere establecer quién está en control de toda la historia. Y es nada menos y nada más que el Cordero inmolado que ha recibido ese libro, que ha recibido el dominio de toda la tierra. Aquel que está a cargo de la historia de la humanidad, la redención de la humanidad. Y en él nos vamos a enfocar en este momento. El capítulo 6, que no lo vamos a leer completamente, vamos a enfocarnos en los últimos 2-3 versículos antes de enfocarnos en el capítulo 7, que va a ser el texto central de este estudio. Versículo 15 en adelante, noten el lenguaje que se empieza a usar en el libro de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ya empieza a usarse ese lenguaje dramático del Apocalipsis. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado del trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie en él? Al comenzar esta secuencia, se lanza la pregunta. Al contemplar el gran día del Cordero, ese día de la ira del Cordero, ¿quién va a poder mantenerse de pie? Y hermanos, yo quisiera sugerir que todos aquellos que hemos estado expuestos al libro de Apocalipsis nos hemos hecho una pregunta similar. Al ver a la bestia, a los dragones, al anticristo, a las plagas, a la persecución, ¿quién puede aguantar? ¿Quién puede mantenerse de pie en frente de todas esas pruebas, en frente de todas estas tribulaciones y estos momentos de miedo y ansiedad? ¿Quién se puede mantener de pie? Esa es la pregunta clave del libro de Apocalipsis. ¿Quién puede cruzar ese momento de incertidumbre? ¿Quién puede trasladarse de un lado a otro en esta crisis de la humanidad? ¿Quién lo puede hacer de una manera victoriosa? ¿Quién puede al final ser parte de aquellos que están vestidos de blanco, con palmas en sus manos, porque han vencido en este momento de tribulación? Esa es la pregunta que se va a responder ahora el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Quién puede mantenerse de pie? ¿Quién puede permanecer de pie en estos momentos de temor e incertidumbre? Ahora, hemos escuchado muchas respuestas, y si usted ha estado expuesto al libro de Apocalipsis, ha escuchado algunas de estas respuestas. Muchos dicen que van a ser los obedientes que llegan al final, o aquellos que guardan el sábado que llegan al final, o aquellos que van a la iglesia que llegan al final. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a los que van a ser victoriosos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a aquellos que van a llegar al final con una corona en presencia de Dios, vestidos de blanco, habiendo vencido en ese momento de tribulación? El capítulo 7 del libro de Apocalipsis, los primeros 3 versículos nos dan ahora un poco de dirección al intentar contestar esa pregunta. Note el versículo 1 al 3, Apocalipsis 7, 1 al 3. Dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra.
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4 ángeles deteniendo los 4 vientos. Y entra otro ángel en escena. Otro ángel llega y alarma a los 4 ángeles. Les dice: no suelten a los 4 vientos hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados. Ese sello marca al ser humano como pertenencia de Dios. Es el sello que declara que esta persona me pertenece a mí. Y me encanta el hecho de que este ángel, que muchos pensamos que es Cristo mismo porque sale de donde sale el sol, este ángel llega a la escena apresurado porque él quiere que cada uno de los que le pertenecen a él tengan ese sello de protección sobre su frente. Él los identifica. Ella es mía, ella es mía. A él no me lo toques porque es mío. A ella no me lo toques porque es mía. Me encanta el hecho de que a pesar del caos, Dios está consciente de los que le pertenecen a él. En Ezequiel capítulo 9 se ve una escena muy similar, donde la ciudad de Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Y había también un mensajero similar a este que iba de persona en persona sellando a aquellos que iban a ser protegidos, que no iban a ser tocados en la destrucción. Es exactamente lo que está pasando en esta escena. Dios está protegiendo a los suyos en este momento de aflicción y tribulación al final de la historia. ¿Cuál es el sello de Dios? Mucho se ha dicho sobre el sello de Dios, mucho se ha especulado sobre el sello de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ponernos el sello nosotros mismos con nuestra obediencia a sus mandamientos, pero en realidad, si uno ve el texto no es algo que yo me pongo yo mismo. El texto dice que el sello es algo que Dios me pone a mí. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 nos dicen que el sello de Dios es precisamente el Espíritu Santo que ha sido prometido por Cristo mismo. Así que imagínense, hermanos, el Espíritu Santo es el sello que Dios le pone a su pueblo para protegerlos, para que ellos puedan sobresalir y salir victoriosos al final de la crisis que viene. Eso nos da unas buenas nuevas, porque eso nos deja saber que el sello no es algo que tenemos que recibir en aquel momento. Es algo que tenemos cada uno de los creyentes en este momento, mientras tengamos a Cristo en nuestras vidas. Ese es el sello de Dios. Dios está interesado que cada uno de su gente, cada uno de su pueblo sea sellado, sea marcado para poder recibir la protección de Dios durante esos momentos de crisis al final. El versículo 4 ahora entra en un área del texto que ha causado mucha controversia entre los teólogos y creyentes y denominaciones alrededor del mundo. Dice lo siguiente: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y va y enlista las 12 tribus. 12,000 de tal tribu, 12,000 de tal tribu. 12 tribus son nombradas en este versículo. Ahora, lo interesante es que el número 12 es el número del reino de Dios. Y eso implica que en los ojos de Dios, al ver a ese grupo redimido al final, ese grupo que va a ser sellado y va a pasar por esta tribulación con la protección de Dios, Jesús ya nos está diciendo que es su reino completo que va a poder salir adelante y poder sobresalir del otro lado de la prueba. Es el reino completo. No se queda nadie que le pertenece al reino de Dios. No se queda nadie afuera de su redención en esos últimos momentos, esos últimos episodios. Ahora hay un detalle que para nosotros quizá no importe mucho, no tenga mucho significado, porque no vivimos en el primer siglo, no somos judíos, muchos de nosotros. Pero para Juan y para cualquier otro oyente de esta profecía,
hay un detalle en el texto que para ellos hubiera sido muy alentador. Y es el hecho de que se nombran 12 tribus. 12 tribus. En la época de Juan, ya las 12 tribus de Israel ya habían prácticamente desaparecido. De las 12 solamente quedaban 2 tribus de Israel. Solamente quedaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que es para Juan y para cualquier persona que hubiese leído esto en tiempos de antaño, en el primer siglo, esto hubiese sido una razón para regocijarse y darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque significaría que todo el pueblo iba a ser restaurado, el reino completo iba a ser restaurado por el Cordero. Esto hubiera sido buenas nuevas para cada persona escuchando de esta profecía. El reino iba a ser completado. Nadie se iba a quedar atrás. Todos los que le pertenecieran a Jesús iban a ser redimidos, iban a ser sellados, iban a ser protegidos por medio de esta prueba. Ahora, la pregunta queda, ¿no? Los 144,000, ¿es un número literal o es un número simbólico? ¿Es un número que realmente podemos esperar que son 144,000 un número literal de personas o quizás sea algo simbólico? Hermanos, hay que recordar que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Es un libro que usa imágenes y metáforas y símbolos para ilustrar verdades del reino de Dios. Así que es algo que tenemos que considerar al ver el significado de los 144,000, que se encuentra en un libro que en su naturaleza es un libro de símbolos. Ahora, veamos algunas de las implicaciones. Si realmente es un número literal, si son 144,000 personas que se libran de la tribulación al final, entonces lo que estamos hablando es de que la victoria del Cordero al final, la gran victoria sobre la tribulación, son solamente 144,000 personas de toda la humanidad que va a estar viva. Estamos hablando de una población más chica que la ciudad de Glendale, California, que son aproximadamente 200,000 personas. 144,000, hermanos míos, no suena a victoria, no suena a una gran victoria del Cordero. Eso no sería victoria si fuese en realidad solamente 144,000 que van a ser salvos. Y si es así, si son literales, solamente 144,000, entonces, hermanos míos, hay que dejar de hacer evangelismo, hay que dejar de bautizar a la gente porque solamente hay 144,000 lugares para los fieles que van a salir victoriosos en esta prueba. Pero hermanos, esto no es así, no va de acuerdo al evangelio poderoso de Cristo Jesús, al poder que Cristo mostró en la cruz y al salir de esa tumba. Esto no va de acuerdo al poder que conocemos del evangelio de Cristo Jesús. Tiene que ser mucho más allá. 0.002% de la población no sería una victoria para el Cordero. El evangelio va más allá y es mucho más poderoso que eso. Ahora, noten cómo continúa el texto. Vamos a ver el versículo 4. Nos dice una vez más: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y noten ahora el versículo 9, brincándonos al versículo 9, la escena cambia. La visión que está viendo Juan en este momento cambia. Hay una transición en esta visión. Y dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Familia, no hay que perder este detalle. Juan está en visión y él escucha. La pregunta es, ¿quién podrá quedar de pie? ¿Quién podrá permanecer en estos momentos de crisis? Juan escucha 144,000. 144,000 de todas las pruebas. Él escucha esto. Pero lo que hace Juan en este momento, en esta visión, al escribir el libro de Apocalipsis, él está usando una práctica literaria del tiempo. Y lo repite varias veces en el libro de Apocalipsis. Juan escucha algo y lo ve. Juan escucha algo
y lo ve. Él escucha la voz de trompeta, ve y es Cristo Jesús. Él escucha el león de la tribu de Judá, ve y es el Cordero. Cada cosa que Juan escucha es definida cuando Juan la voltea a ver. Escucha la voz de trompeta, ve y es Jesús. Escucha el león de la tribu de Judá, ve y es el Cordero inmolado. En este momento Juan escucha, hay 144,000 que van a ser sellados, y él ve, y al ver, él se da cuenta que los 144,000, ya después de la tribulación, aquellos que pasan la tribulación porque han sido sellados, son una multitud que ni siquiera se puede contar. Una multitud de todas las razas y todos los idiomas y todas las gentes, todos los pueblos representados. Lo que Dios nos está queriendo decir es que el reino de Dios, el reino completo de Dios, no solamente está compuesto por judíos, no solamente está compuesto por hispanos, por latinos, no está compuesto solamente por adventistas, está compuesto por toda la raza humana que ha sido redimida y han recibido la redención por medio de Cristo Jesús. Es una cantidad de gente que ni siquiera se puede contar, ni siquiera se puede enumerar, una cantidad tan grande que Juan mismo no puede ni siquiera decirnos cuántos son. Y ahora esta gran multitud se encuentra delante de la presencia de Dios, enfrente del trono de Dios. Ahora es interesante que al estar enfrente del trono de Dios, al estar ya del otro lado de la persecución, de la tribulación, del otro lado del caos, del otro lado del drama, esta multitud, dice la Biblia, que están delante del trono en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, y esta multitud se pone a cantar. Están clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Noten lo siguiente: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante de Dios y adoraron a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación no me pertenece a mí. La salvación no te pertenece a ti. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Hermano mío, si la victoria es de Dios, eso significa que la batalla es de Dios. Si la victoria es de Cristo, significa que la batalla no es su batalla, no es su guerra, no es su tribulación. La batalla es de Dios. Si la victoria es del Cordero, la batalla es del Cordero. Si la batalla es de Dios, la victoria es de Dios, entonces la batalla entera es de Dios. Hermanos míos, sí vienen momentos difíciles. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Lo que sí sabemos, y podemos tener la confirmación en esta noche, y la paz y la seguridad en esta noche, es que si la victoria es del Cordero, entonces también la batalla es el Cordero. No tenemos que confrontar estas batallas con miedo o ansiedad, siendo que le pertenecen 100% al Cordero, que vino a quitar el pecado del mundo. La batalla es del Cordero. Se hace la pregunta, en algún momento en este drama, el versículo 13, nos dice que entonces uno de los ancianos habló diciendo: esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y versículo 14 dice que Juan contestó: Señor, tú lo sabes. Y ese anciano dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta gente que salió de la tribulación estaba de pie, vestida de blanca, y sus ropas blancas habían sido hechas blancas por la sangre del Cordero. Ahora, hermanos míos, yo no quisiera insultar su inteligencia, pero si usted fuese a sumergir ropa blanca en sangre, esa ropa no va a quedar blanca. Cualquier color, cualquier ropa que se meta en sangre no va a quedar blanca, pero esto habla de lo sobrenatural del asunto. Habla de lo celestial y lo eternal y lo divino de este asunto.
Esto nos dice que no es por mi obediencia, ni por mi comportamiento, ni por mi conocimiento que yo voy a ser salvo o voy a llegar a ese punto de la historia de la humanidad. No va a ser por mis esfuerzos o por mi membresía o por mi habilidad de guardar el sábado. Va a ser solamente porque la sangre de Cristo me ha cubierto, me ha lavado, me ha redimido, me ha dado una nueva identidad en presencia de Dios. La sangre hizo las vestimentas de esta generación de personas, estas personas que pasaron por esta tribulación, hechas blancas por la sangre del Cordero. En algún momento la hermana White dice que esta vestimenta hecha en el cielo no tenía ni un elemento humano en ella. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque si fuera mi responsabilidad de no solamente salvarme, sino pasar por estos momentos difíciles de la humanidad, hermanos míos, yo no tendría esperanza. Pero esto me dice que no es responsabilidad mía el llegar a ese punto de mi historia. Es simplemente responsabilidad del Cordero, y es obra del Cordero llevarme a la victoria siempre y cuando yo le siga. El capítulo 14, versículo 1 y versículo 5, quisiera terminar en este momento, en este lugar. Capítulo 14, versículo 1 y versículo 5, ve una escena similar con el mismo número de personas, los 144,000. Y noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Y los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre en la frente. Entonces, en esta escena está el Cordero de pie en el monte Sión. Una escena de victoria. Está el Cordero con sus 144,000. Una escena épica. El Cordero de pie victorioso con sus 144,000. Y noten el versículo 5, dice: estos son los que siguen, versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos míos, lo que me encanta de esta idea, este último texto, y con eso los dejo en este sábado, es el hecho de que estos que están de pie en ese momento victoriosos, estos que pasan por la gran tribulación, estos que pasan por las últimas escenas de la historia de este mundo, son aquellos que siguen al Cordero a donde quiera que el Cordero va. Y al seguir al Cordero, el Cordero quizá los lleve a lugares que ellos no quieren ir, pero deben de ir. O quizá al seguir al Cordero ellos van a salirse de lugares o de espacios donde no deben estar, pero por seguir al Cordero lo van a hacer. Pero eso es lo que me llena de gozo, hermanos míos. Esta gente, esos 144,000, esta multitud que no se puede ni siquiera nombrar o numerar, son gente que no conocen al Cordero en el cielo. No van al cielo a conocer al Cordero. No esperan hasta el cielo para conectarse o relacionarse con el Cordero. Estos 144,000 han estado siguiendo al Cordero aún antes de pasar por la tribulación, aún antes de pasar por las pruebas, aún antes de pasar por las persecuciones, aún antes de pasar al cielo. Estos 144,000 son aquella generación que no esperan hasta mañana para llegar al cielo. Reconocen que en la persona de Cristo Jesús el cielo ya nos ha llegado a nosotros. El cielo viene a nosotros por medio de la persona de Cristo Jesús. Y ahora nuestro deber, como este grupo de gente, esta multitud que no se puede enumerar, ahora nuestra responsabilidad es simplemente seguir al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Hermanos míos, no tenemos que esperar al cielo para seguir al Cordero, para conocer al Cordero. El cielo está con nosotros, está en este momento, ahí en su sala, en su recámara, en su comedor. El cielo está presente porque Cristo está presente. Cristo es el cielo. Cristo, a pesar de que hay un lugar llamado cielo, ese lugar no es nada sin la presencia de Cristo Jesús. Y Cristo no está disponible hasta entonces, está disponible ahora. Y es ahora donde nosotros debemos de seguir al Cordero por donde quiera que sea. Hermanos míos, quisiera simplemente
ofrecerles esta invitación en este sábado. Yo sé que estamos a distancia y yo sé que no estamos en un lugar donde estemos juntos, congregados y podamos orar los unos por los otros, pero de todos modos yo quisiera hacer una invitación en ese sábado. Donde quiera que esté, quien sea usted, hay alguien en este momento que tiene que tomar la decisión de seguir al Cordero hoy. Tú has estado esperando a comenzar a seguirlo cuando las cosas se pongan feas, cuando las cosas se pongan difíciles más adelante. Pero hoy te has dado cuenta de que no tienes que esperar. No tienes que esperar para el cielo, para mañana, para conocer a Jesús. Tú puedes conocer a Jesús en este mismo momento. Ahorita en pantalla va a aparecer un número. Es mi número personal. Y me encantaría orar por ti en este momento al tú recibir este llamado. Si tú quisieras comprometerte a seguir a Cristo Jesús, ya sea por medio del bautismo o por rebautismo, ya sea simplemente conectándote a una iglesia, ya sea simplemente recibiendo estudios bíblicos o simplemente una profesión de fe donde tú quieres decir yo quiero seguir a Cristo Jesús, te invito a llamar este número o a mandar un texto a este número. Me encantaría pasar unos momentos platicando, orando por ti y una vez más reafirmando esta convicción que ya tú tienes en tu corazón de seguir a Cristo Jesús. No mañana, no en aquel momento de la tribulación, sino en este momento, en este punto de la historia, el momento ideal para que cada uno de nosotros sigamos a Cristo Jesús. Vamos a orarle a Él y los invito una vez más, si es a ti que el Espíritu Santo te está hablando, llama a este número por favor. Te estamos esperando, nos gustaría orar contigo también. Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje, sea clara la invitación de parte de tu Espíritu, que nos estás llamando a seguir a Cristo Jesús, a donde sea que el Cordero vaya. Unge este momento, Señor. Háblale a alguien, muévete en el corazón de alguien. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, once again. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center,
Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 oh.